embargos por temas de multas de tránsito. Por multa de tránsito, ya sea fotomulta o comparendo por guarda de tránsito, normalmente es lo que se llaman medidas cautelares, o sea, medidas temporales. Evitan plata de la cuenta de ahorros por X o Y motivo temporal. ¿Para qué? Para que la persona vaya al tránsito de contado o llega a un acuerdo de pago, o incluso si es un comparendo muy viejo ya y lo pelea por prescripción, va a la sede del CIMI. Impuestos y semaforización también, o sea, que no deba impuestos, no deba semaforización. También va a pedir en la gobernación un paz y salvo. Se va para la unidad de cobro coactivo del tránsito. Entonces, normalmente eso es paz y salvos para que me levanten el embargo. Hola, soy Mauricio Flores. En este video les voy a dar una explicación sobre los cobros coactivos o embargos por temas de multas de tránsito. Cuando a una persona le hacen un embargo por multa de tránsito, ya sea fotomulta o comparendo por guarda de tránsito, pueden ocurrir dos cosas. Lo que más ocurre comúnmente es lo que se llaman medidas cautelares, o sea, medidas temporales. Pongamos que a una persona le evitan plata de la cuenta de ahorros por X o Y motivo, ya sea de fotomultas o comparendos. En la mayoría de los casos lo que ocurre es que ese embargo que hacen, esa plata que quitan de la cuenta de ahorro, es una medida temporal. ¿Para qué? Para que la persona vaya al tránsito y averigüe qué es lo que pasa, y en el tránsito le dicen, bueno, tiene dos opciones, o paga de contado o llega a un acuerdo de pago y ya le quitan el embargo. Entonces, cuando la persona paga o llega a un acuerdo de pago por cuotas, o incluso si es un comparendo muy viejo ya y lo pelea por prescripción y se lo quitan, puede ir al tránsito y en el tránsito va a la sede del CIMIT, cuando ya no deba nada. Y eso implica impuestos y semaforización también, o sea, que no deba impuestos, no deba semaforización, no deba multas, fotomultas, nada de eso. Va al tránsito, en el tránsito, en todos los organismos de tránsito siempre hay una sede del CIMIT. En el CIMIT pide un paz y salvo. También va a pedir en la gobernación un paz y salvo de los impuestos. Y con eso, con ese paz y salvo del CIMIT, de impuestos, de semaforización, se va para la unidad de cobro coactivo del tránsito. Entonces, normalmente es un abogado o varios abogados los que tienen el proceso y les dice a los abogados, les muestro mis paz y salvos para que me levanten el embargo. Entonces, lo que ocurre es que lo pueden afirmar algo y eso normalmente es demorado, pueden demorar 2-3 meses, pero en la mayoría de los casos ese dinero lo devuelven. Entonces es para que sepan. Sin embargo, lo que ocurre otras veces no es que ese dinero lo retengan temporalmente, sino que lo que le quitan a la persona, el mismo tránsito hace su propio pago. Pero tengan en cuenta que casi siempre cobran costas del proceso, o sea que cobran lo que valen los abogados. O sea que es un ejemplo nomás, la cifra que le voy a dar no es exacta, pero por ejemplo si la persona debía 1 millón, le terminan embargando, puede ser 1,5 millones, por decir algo, y la persona dice, pero ¿cómo así si yo nada más debía 1 millón? Lo que pasa es que le cobran costas del proceso. Y entonces ya la persona va a mirar en el CIMIT y no tiene nada, Entonces en esos casos normalmente es muy difícil hacer algo ya, realmente la mayoría de las veces no se puede hacer nada porque ya el dinero lo cobraron y ya borraron la multa del CIMIT porque ellos mismos se cobraron la deuda. Entonces esas son las dos cosas que pueden pasar cuando hay embargos. Otras cosas que hay que aclarar, y esto lo voy a nada más a mencionar porque es un tema de corrupción, es que se supone que el salario mínimo es inembargable. Artículos 155, 156 del Código Sustantivo del Trabajo. Y el excedente del mínimo es embargable solamente hasta una quinta parte. Eso como dato porque he visto casos en los que a las personas les embargan el mínimo, que embargan más en el excedente del mínimo, embargan más de lo que deben embargar, entre otras cosas. Pero al menos por ley o en teoría se supone que el mínimo y el excedente del mínimo solamente es embargable hasta en una quinta parte. Eso para que lo tengan en cuenta. Ahora, hay siempre la Superintendencia Financiera cada año saca algo que llama la Carta Circular, que establece cuáles son los montos inembargables. En este momento está más o menos en 38 millones de pesos. O sea, se supone que las cuentas de ahorro de personas naturales no aplica para personas jurídicas. Que sea la primera cuenta de ahorro, no aplica para la segunda cuenta de ahorro de pronto y la persona tiene 2-3 cuentas de ahorro. Se supone que tiene menos de 38 millones, eso es inembargable. Pero eso tampoco se cumple, aunque al menos en teoría esas cartas circular que saca la Superintendencia Financiera cada año establece que se supone que esas cuentas de ahorro con menos de 38 millones de pesos
son inembargables. Ahora, en cuanto a las propiedades, los vehículos, por ejemplo, con propiedades, ¿qué es lo que implica? No es muy difícil que una persona llegue y la saquen pues de la casa y la dejen sin nada por una deuda de tránsito. Tendría que haber una deuda demasiado grande. Pero lo que normalmente ocurre con un embargo de una propiedad es que simplemente la sacan del mercado. O sea, es decir, si la persona va a hacer, digamos, va a vender la casa o el apartamento, etcétera, pues no lo va a poder vender porque aparece un embargo en instrumentos públicos. Entonces, ese es el tema con eso, pero no significa pues que vaya a ir la policía a sacarlo de la casa, no. Normalmente simplemente significa es que no puede vender la propiedad. Ahora con los vehículos, si puede ser delicado, en el RUNT, ustedes pueden verificar en el RUNT, 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 ustedes pueden verificar por la placa, si aparece un vehículo que tengan ustedes a nombre suyo embargado. Ahí aparece limitación de propiedad a favor de, les aparece que fue el organismo de tránsito que les embargó. En determinado caso, les podrían, si los cogen en un retén, quitarles el vehículo si les aparece un embargo, aunque la verdad la sentencia, hay una sentencia, la C799 del año 2003, si no estoy mal, y el artículo 140 del Código Nacional de Tránsito había establecido que a uno no le podían coger el vehículo y quitárselo en un retén, pero bueno, eso es otro tema también que tampoco se cumple, pero sí podría ocurrir de pronto que les quitaran el vehículo en un retén si les aparece una limitación de propiedad. Eso por ese lado, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente dice, ay, don Mauricio, me escriben al WhatsApp, el que dejo pues en la descripción del video, y me preguntan, ¿cómo hago para pelear el embargo? Peleemos el embargo y seguimos peleando las multas. Error número 1. Ahí es que pelear, o sea, precisamente las multas que son lo que están generando el embargo. Es decir, por ejemplo, hay gente que tiene comparendos de hace 10 años, 9 años, 8 años. Tengan en cuenta que si un comparendo tiene más de 3 años, lo deben eliminar. Sea que sea, por alcoholemia, lo que sea. Y si le hacen cobro coactivo a ese comparendo, se cuentan otros 3 años, o sea, máximo a los 6 años, sea por alcoholemia, sea cobro coactivo, sea lo que sea, el comparendo lo tienen que eliminar. Entonces, si ustedes tienen comparendos con más de 6 años, no se pongan disque a pelear el embargo. Mucha gente dice que, ay, no vamos a pelear el embargo. No, uno no pelea el embargo, no, uno pelea el comparendo para que lo quiten, para que ya luego, cuando no haya comparendos, pues quitan el embargo.